Taj Mahal se alza como un sueño hecho de mármol blanco, un monumento tan hermoso que muchas personas lo llaman el símbolo del amor eterno. Pero lo más extraño es que el Taj Mahal no fue construido para la vida. Fue construido para alguien que ya había muerto. Un gigantesco mausoleo creado por un emperador destruido por el dolor tras la muerte de su amada esposa. Pero cuanto más observas este monumento, más compleja se vuelve la historia. Porque el Taj Mahal no trata solo del amor, también trata del poder, la obsesión y la ambición de crear algo capaz de sobrevivir al tiempo mismo. El Taj Mahal también fue diseñado como una representación del paraíso dentro del pensamiento islámico mogol. Jardines simétricos, estanques reflectantes y una gigantesca cúpula blanca. Todo fue cuidadosamente calculado para crear la sensación de que este lugar no pertenece al mundo humano. Como si este monumento no hubiera sido construido sobre la tierra, sino suspendido entre la realidad y el paraíso. ¿Por qué el emperador mogol construyó un monumento tan gigantesco? En 1631, la emperatriz Mumtaz Mahal murió mientras daba a luz a su hijo número. La tragedia devastó por completo al emperador Shah Jahan. Muchos registros históricos describen cómo en apenas unos meses su cabello se volvió casi completamente blanco por el dolor. Pero el Taj Mahal no era solamente un símbolo de amor. Para los emperadores mogoles, la arquitectura también era una forma de demostrar poder ante el mundo entero. Por eso, el Taj Mahal se convirtió tanto en un mausoleo como en una declaración de que el imperio mogol podía crear algo más hermoso que cualquier monumento de la tierra. Lo que hace verdaderamente increíble al Taj Mahal es la manera en que fue construido en el siglo XVII. Un gigantesco monumento de mármol blanco que refleja la luz como si brillara desde su interior. Pero lo más asombroso no es su belleza, sino el hecho de que la humanidad construyó esto hace casi 400 años.
El Taj Mahal fue construido junto al río Yamuna, sobre un terreno blando y extremadamente difícil de estabilizar. Eso por sí solo ya sorprendió a muchos ingenieros modernos desde el principio, porque una estructura que pesa miles de toneladas debería haberse hundido o agrietado con facilidad con el paso del tiempo. Pero los ingenieros mogoles desarrollaron una solución increíblemente inteligente. Excavaron una enorme red de pozos profundos en el suelo para crear los cimientos. Estos pozos fueron rellenados posteriormente con piedra y madera extremadamente resistente. Esto permitió distribuir mucho mejor el enorme peso del monumento sobre el terreno blando, una técnica muy adelantada a su época. Solo después de terminar los cimientos comenzó a levantarse el gigantesco monumento. Más de 20.000 trabajadores y artesanos participaron en la construcción del Taj Mahal. Los artesanos más talentosos fueron traídos desde distintas regiones del Imperio Mogol. Algunos incluso llegaron desde Persia y Asia Central. El Taj Mahal se convirtió en un gigantesco proyecto internacional del mundo antiguo. Pero lo más impresionante es que casi todo fue realizado completamente a mano, sin motores, sin grúas modernas y sin maquinaria de construcción como la actual. Solo cuerdas, madera y fuerza humana. El mármol blanco fue transportado desde Rajasthan a cientos de kilómetros de distancia. Miles de elefantes fueron utilizados para arrastrar materiales pesados a lo largo de enormes distancias. Gigantescas caravanas de transporte se movieron continuamente durante años. Solo transportar el mármol hasta la obra ya era una operación logística colosal. Pero eso era apenas el primer paso. Los bloques de mármol debían elevarse usando enormes sistemas de poleas y gigantescas rampas de tierra. Algunas rampas se extendían por millas solo para llevar los materiales hasta la altura necesaria. Los trabajadores utilizaban fuerza humana y animal para arrastrar lentamente cada bloque de piedra hacia arriba. Un pequeño error podía provocar la caída de un gigantesco bloque de piedra. Eso hacía que la construcción del Taj Mahal fuera extremadamente peligrosa. Miles de andamios de bambú rodearon el monumento durante muchos años. Desde lejos, el Taj Mahal en construcción parecía casi una ciudad entera hecha de andamios. Pero este monumento no fue construido simplemente para ser grande. Fue construido para ser perfecto. Desde la cúpula central y los minaretes hasta los jardines reflectantes, todo fue calculado con una precisión extraordinaria. Las torres que rodean el complejo incluso fueron construidas ligeramente inclinadas hacia afuera, para que si ocurría un terremoto colapsaran lejos del mausoleo principal. A medida que cambia la luz del día, el mármol blanco también cambia de color con el sol. Al amanecer parece rosado durante el día brillante y blanco, y al atardecer adquiere tonos dorados, como si el Taj Mahal no hubiera sido construido únicamente con piedra, sino con matemáticas, luz y el propio tiempo.
para el imperio mogol. El Taj Mahal no era solo arquitectura, también tenía un enorme significado espiritual. Muchos investigadores creen que todo el complejo fue diseñado para simbolizar el Jannah, el paraíso en el Islam. Los jardines simétricos representaban los ríos del paraíso. Los reflejos de la luz sobre el agua, el mármol blanco y el equilibrio perfecto del monumento fueron creados para producir una sensación casi irreal, como si Shah Jahan no quisiera simplemente construir una tumba para su esposa. Él quería construir un paraíso de piedra sobre la tierra. Pero la historia del Taj Mahal también ha sido motivo de controversia durante siglos. Para muchas personas es el símbolo más hermoso del amor jamás creado. Pero para otros el Taj Mahal también es un símbolo del poder extremo de la realeza. Un monumento gigantesco que consumió enormes recursos de todo el imperio. Mientras miles de trabajadores trabajaban durante décadas para completar el sueño de un solo emperador. Eso es lo que hace del Taj Mahal algo tan extraño. Es al mismo tiempo amor, ambición y un símbolo político grabado en la historia con mármol blanco. Pero al final, incluso el imperio mogol comenzó a debilitarse. Shah Jahan fue derrocado y encarcelado por su propio hijo. Durante los últimos años de su vida, se dice que pasaba el tiempo observando el Taj Mahal desde lejos a través de la ventana del fuerte de Agra. Un monumento construido por amor, pero que finalmente se convirtió en algo que solo podía contemplar desde la distancia. Eso hace que la historia del Taj Mahal sea mucho más triste que su belleza perfecta. Hoy en día, Taj Mahal sigue siendo uno de los monumentos más famosos del mundo. Pero el tiempo y la contaminación están cambiando lentamente el color de su legendario mármol blanco. Los expertos trabajan constantemente para restaurar y proteger el monumento de los daños ambientales. Incluso las mayores maravillas de la humanidad no pueden escapar del paso del tiempo para siempre. Tal vez lo que hace verdaderamente especial al Taj Mahal no sea solo su belleza, sino el hecho de que fue construido a partir de las emociones más intensas que puede sentir el ser humano: amor, dolor, poder y la obsesión de derrotar al tiempo mismo. En la ciudad de Agra, India, el Taj Mahal todavía permanece allí reflejando la luz del sol, como si este monumento nunca hubiera sido creado únicamente para servir como tumba, sino para demostrar que la humanidad siempre intentará convertir sus emociones en algo capaz de durar para siempre. En tu opinión, ¿es el Taj Mahal un símbolo del amor eterno, una obra maestra de la arquitectura, o la prueba de que el poder y las emociones a veces pueden crear monumentos muy adelantados a su época?
Escondido entre las montañas escarpadas de Dakota del Sur, el monte Rushmore se alza como una declaración colosal tallada directamente en la naturaleza. 4 rostros gigantescos observan a Estados Unidos como si toda la montaña hubiera sido convertida en historia utilizando explosivos y granito. Este lugar fue alguna vez tierra sagrada para el pueblo indígena Lakota Sioux. Para crear este monumento, la humanidad literalmente hizo explotar parte de la montaña. Para algunas personas, el monte Rushmore es un símbolo de la fuerza y la libertad de Estados Unidos. Pero para otros la historia no siempre se construye mediante el consenso, a veces se graba sobre el mundo mediante el poder. Cuando la gente observa hoy el monte Rushmore, muchos creen que es simplemente un gigantesco monumento patriótico. Pero eso es solo una parte de la historia, porque este lugar no trata únicamente de escultura. También está relacionado con la política, el poder nacional. ¿Por qué Estados Unidos quiso tallar rostros gigantescos en toda una montaña? Los 4 rostros no fueron elegidos al azar. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln. Cada uno representa una etapa diferente del poder estadounidense. ¿Por qué Estados Unidos quiso tallar rostros gigantescos en toda una montaña? Al principio el proyecto fue propuesto como una forma de atraer turistas a Dakota del Sur, pero muy rápidamente la idea se convirtió en algo mucho más grande. El escultor Gutzon Borglum eligió estas figuras para representar los primeros 150 años del desarrollo de Estados Unidos, sus bases sólidas y los hitos históricos más importantes del país. Los rostros simbolizaban el nacimiento, crecimiento, desarrollo y preservación de la nación. George Washington representaba el nacimiento de Estados Unidos. Thomas Jefferson representaba la expansión territorial y la declaración de independencia. Abraham Lincoln simbolizaba mantener unido al país después de la Guerra Civil. Y Theodore Roosevelt representaba la era de la industrialización y el poder moderno. Por eso el monte Rushmore no fue construido simplemente para convertirse en un monumento. Fue construido para transformar toda una montaña en un símbolo eterno de Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, Gutzon Borglum quería crear una obra tan gigantesca que todo el mundo tuviera que prestarle atención. No estatuas dentro de una ciudad, sino retratos gigantescos tallados directamente en la montaña. Una idea que parecía casi una locura en aquella época, porque nadie había creado jamás algo de semejante escala sobre un enorme acantilado de roca. Pero precisamente eso fue lo que hizo que el proyecto comenzara. Lo que hace verdaderamente asombroso al monte Rushmore es la manera en que fue construido directamente sobre una gigantesca montaña de granito.
Alrededor del 90% de la roca fue removida utilizando explosivos. Los ingenieros tuvieron que calcular cada explosión con precisión extrema para eliminar roca sin dañar las estructuras faciales que estaban siendo talladas. Los trabajadores colgaban de cables a cientos de pies sobre el suelo. Perforaban miles de pequeños agujeros en el granito y colocaban explosivos en su interior. Después de cada explosión continuaban utilizando martillos neumáticos y cinceles manuales para crear detalles como los ojos, la nariz y los labios. Solo la cabeza de cada presidente tenía casi la altura de un edificio de varios pisos. Todas las proporciones debían ampliarse con precisión, desde un pequeño modelo hasta la gigantesca ladera de la montaña. Un pequeño error en el diseño podía convertirse en una falla gigantesca sobre el granito real. Miles de toneladas de roca fueron removidas de la montaña durante el proceso de construcción. El proyecto duró muchos años sin que ningún trabajador perdiera la vida durante el proceso de tallado. Cada rostro en Mount Rushmore mide casi 60 pies de altura. Solo los ojos son más grandes que la altura de una persona promedio. El monumento fue diseñado para poder verse desde muy lejos, como si toda la montaña estuviera observando las tierras de abajo. Rushmore no solo creó un monumento, creó un símbolo de poder destinado a perdurar durante siglos. Pero el Monte Rushmore no es únicamente un motivo de orgullo nacional. También es uno de los monumentos más controvertidos de Estados Unidos, porque esta montaña se encuentra sobre tierras sagradas del pueblo indígena Lakota Sioux. Para ellos este lugar no es simplemente una montaña de piedra, tiene un profundo significado espiritual e histórico. Por eso incluso hoy, tallar los rostros de presidentes estadounidenses en esta montaña sigue siendo visto por muchas personas como un símbolo de apropiación de la historia y de la tierra. Pero precisamente esa controversia es lo que hace único al Monte Rushmore. Este monumento no solo cuenta una historia sobre piedra, cuenta la historia de cómo una nación quería ser recordada. Los rostros de la montaña no fueron elegidos por ser perfectos, fueron elegidos porque representaban los momentos decisivos que dieron forma a Estados Unidos: independencia, expansión territorial, industrialización, guerra civil y unidad nacional. Es como si toda la historia de Estados Unidos hubiera sido tallada directamente en la montaña.
La humanidad transformó una montaña entera en un símbolo nacional, no construyendo sobre la naturaleza, sino cambiando la propia naturaleza para crear historia. ¿Es esta una obra maestra de la ingeniería? ¿O es la prueba de que la humanidad siempre ha querido dejar su huella sobre el mundo natural? Hoy en día, millones de personas visitan Mount Rushmore cada año. Aparece en películas documentales históricos y en la cultura popular de todo el mundo. Pero cuanto más famoso se vuelve este monumento, más controversia genera, porque cada persona ve el Monte Rushmore de una manera diferente. Para algunas personas es un símbolo de la libertad y la fuerza de Estados Unidos, pero para otros es un recordatorio de partes de la historia que nunca desaparecieron realmente. Hoy la humanidad dispone de maquinaria moderna, helicópteros y tecnología avanzada de corte de piedra. Aún así, tallar rostros gigantescos con precisión sobre una pared montañosa sigue siendo un desafío enorme. El Monte Rushmore no es solo arte, es ingeniería, ambición y voluntad humana talladas directamente en el granito. Tal vez lo que hace verdaderamente especial al Monte Rushmore no sea simplemente su enorme tamaño, sino el hecho de que demuestra que la humanidad estuvo dispuesta a transformar toda una montaña para contar la historia que quería que el mundo recordara. Entre las montañas rocosas de Estados Unidos, esos 4 rostros todavía observan al mundo, como un recordatorio de que todo gran monumento contiene mucho más que piedra e ingeniería. También contiene poder, memoria y las controversias de la época que lo creó. En tu opinión, ¿es el Monte Rushmore un símbolo de libertad, una maravilla de la ingeniería o un capítulo de la historia que sigue siendo controvertido incluso hoy?